Los científicos creen que los eventos de extinción ocurren aproximadamente cada 30 millones de años. Y al igual que la vida que eliminan, cada uno puede presentarse de muchas formas distintas y causar daños muy variables. A veces la vida tiene suerte y la destrucción se limita a una zona específica. Otras, todos terminan sintiendo el impacto. Por suerte, la mayoría de las extinciones no suelen dejar efectos nocivos a largo plazo, y la naturaleza se recupera relativamente rápido, a veces en pocas generaciones. Pero no siempre es así. Un porcentaje de la vida ha tenido el infortunio de vivir, o más bien de morir, en lo que llamamos extinciones masivas, que son tan graves que convierten a la Tierra como en otro planeta, y se clasifican como calamidades en las que desaparecen el 75% o más de las especies. Y en los últimos 500 millones de años se han identificado 5 extinciones que cumplen este criterio, y a este conjunto se las apoda las 5 grandes. De este grupo, la más mortífera fue la extinción pérmico-triásica, que por su gravedad ha cobrado popularidad últimamente. Pero la KT sigue siendo la más famosa, ahora conocida como del límite Cretácico-Paleógeno, que es cuando el asteroide eliminó a los dinosaurios no avianos. Y gracias a su estatus icónico, muchos creen erróneamente que fue la peor extinción, cuando ni siquiera ocupa el segundo lugar. Ese título le corresponde a una catástrofe olvidada que no solo fue mucho más devastadora que la de los dinosaurios, sino que además es la única que llega a rivalizar con la gran mortandad pérmica, y en algunas áreas incluso la supera, sin olvidar que fue la primera de las 5 grandes en ocurrir, la extinción masiva del Ordovícico superior. Para atestiguar este evento tendrías que remontarte muchísimo antes de los dinosaurios, del Pérmico e incluso del Carbonífero, una época en la que ni los árboles existían. El Ordovícico, un periodo que comenzó hace unos 486 millones de años. En aquella época, la Tierra era un auténtico mundo acuático. Gran parte de la Tierra eran islas aisladas, mientras mares y océanos se elevaban más que hoy, hasta 600 metros por encima de los niveles actuales, lo que ahora generaría algo así. Incluso las tierras altas libres de inundaciones estaban empapadas, pues el clima era cálido, húmedo y tropical. Cabría esperar abundante vida, pero las zonas de tierra del Ordovícico no eran tan interesantes. Apenas crecían plantas primitivas parecidas a hepáticas o musgos. Como decía, no tan interesante. En cambio, si te adentrabas en las aguas, pronto verías que nada podía estar más lejos de la tierra. Bajo el mar, la vida prosperaba, y era un tipo de vida que parecía más extraterrestre que animal, con infinitas rarezas descubiertas allí, en gran parte gracias a algo que aún existen: corales. Estos invertebrados llevaban un tiempo existiendo, pero fue en el Ordovícico cuando comenzaron a formar arrecifes, dando lugar a extensos sistemas de arrecifes en todo el mundo, que sostenían animales de gran tamaño nunca antes vistos, incluyendo los endocéridos, un grupo de cefalópodos extintos muy diverso y en algunos casos gigantesco, siendo los mayores cameróceras y endóceras, que llegaban a medir 9.14 metros solo de caparazón, añadiendo 10% más a su tamaño real, y se calcula que los ejemplares más enormes superaban la tonelada, que de verificarse los convertiría en los primeros animales en lograrlo. Y con potentes tentáculos y un afilado pico capaz de desgarrar y triturar casi cualquier animal. Probablemente fueron los depredadores ápice dominantes, merodeando en el fondo marino en busca de cualquier presa desafortunada, incluyendo un rostro muy común en aquella época: los trilobites. Quizá no los conozcas, pero deberías, porque aunque no inspiraban terror, fueron de los animales más exitosos de la historia. Vivieron hace cientos de millones de años y hoy se conocen más de 22.000 especies. Adoptaron formas y tamaños muy diversos y ocuparon multitud de nichos, e incluso algunos se aventuraron en tierra de vez en cuando. Eran globales y vivían en casi todos los ambientes, lo que los convirtió en presas de numerosos depredadores además de los cefalópodos, incluidos los euriptéridos, conocidos comúnmente como escorpiones marinos. La forma de su cuerpo mostraba su letalidad, pero en general eran muy diversos y variaban bastante entre sí. Algunos tenían apéndices para rastrillar, otros para sujetar e incluso desgarrar,
y sus colas también variaban. Unos lucían aletas en forma de pala para impulsarse, mientras que otros pocos desarrollaron aguijones no venenosos con los que atravesaban a sus presas. En aquel entonces, aunque ya eran exitosos, no alcanzarían su auge hasta el Silúrico, de modo que muchos eran, de hecho, bastante pequeños. Sin embargo, como suele ocurrir, había excepciones. Se han hallado euriptéridos de gran tamaño, casi del tamaño de un humano, que también ejercían de depredadores ápice, como prueban coprolitos con restos de peces agnatos, trilobites e incluso de otros escorpiones marinos, lo que los convierte en los primeros caníbales conocidos, hablando de marcar tendencia. Y si eso no fuera suficiente extraño, estaban los enigmáticos conodontos, criaturas que podríamos describir como una anguila con enormes ojos de insecto y bocas aterradoras llenas de lo que los científicos consideran los dientes más afilados que existen, con apenas una 1/20 parte del grosor de un cabello, y que quizá empleaban como las mixinas y las lampreas modernas, un auténtico escenario de pesadilla. Además, no ayudaba que se hallaban en todos los niveles de océanos y mares, no solo en el fondo, así que evitarlos era imposible. Y para rematar este mundo extraño, estaban los radiodóntidos, que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Eran tan diversos que si se te ocurre un modo de matar algo, seguro alguno de ellos lo practicaba. Abarcaban depredadores raptores, tamizadores de sedimentos, consumidores por suspensión y filtradores. Quizá el género ordovícico más excepcional fue el Aegirocasis, un radiodóntido gigante que superaba en tamaño a la mayoría de los humanos y vivía frente a la costa de lo que hoy es Marruecos. Evidentemente esto parecía una tierra alienígena, y la rareza no acababa con los tipos de vida, pues de noche e incluso de día, al mirar al cielo podías ver anillos como los de Saturno. En su momento, los investigadores notaron que las formaciones ordovícicas contenían gran cantidad de meteoritos de condrita L, incrustados lo suficiente para suponer que hace unos 500 millones de años, un cuerpo celeste masivo fue despedazado por la gravedad terrestre, formando un anillo alrededor de la Tierra y dando origen al evento meteorítico del Ordovícico superior. Un periodo de 40 millones de años en el que los meteoros cayeron 100 veces más a menudo que ahora, ofreciendo un espectáculo asombroso de incontables estrellas fugaces y anillos suspendidos sobre ti, mientras extensos océanos se extendían a tu alrededor. Lamentablemente, estas maravillas no duraron, pues hace unos 445 millones de años, la Tierra se vio azotada por la primera de las 5 grandes, la extinción masiva del Ordovícico superior. Este apocalipsis, incluso para una extinción masiva, es muy debatido, y nadie se pone de acuerdo sobre su causa. Sin embargo, la hipótesis más aceptada es que el planeta se enfrió drásticamente, entrando en una gran glaciación que sumió a la Tierra en la oscuridad total. Formalmente se le llamó glaciación irnantiana y se caracterizó por la formación de grandes capas de hielo en buena parte del planeta. La mayor parte de África, Sudamérica y Norteamérica muestran signos claros de glaciación extensa. En su máximo, estas capas de hielo pudieron haber contenido hasta 250 millones de kilómetros cúbicos de hielo, 10 veces más que el volumen actual de la capa de hielo antártica, que por sí sola almacena cerca del 61% del agua dulce del planeta. Y los científicos creen que esta era de hielo prehistórica fue muy distinta a la que vivieron los humanos y los mamuts lanudos, ya que las temperaturas pudieron descender más de 8 grados centígrados. En otras palabras, si vivieras en Nueva York, de pronto sería como vivir en Islandia, pero peor. Se podría decir que este enfriamiento repentino congeló a muchos animales y provocó enormes fluctuaciones climáticas, causando estragos en todos los ambientes, y la vida la tuvo aún más difícil por su predominancia acuática. Al expandirse las capas de hielo, el nivel del mar bajó, se perdieron enormes hábitats y se destruyeron la mayoría de los arrecifes de coral y sus habitantes. En la peor parte, el nivel del mar pudo bajar más de 125 metros. Si esto pasara hoy, el panorama luciría así. Para colmo, el retroceso del mar dejó al descubierto grandes áreas del fondo oceánico con rocas y minerales que al erosionarse absorbieron CO2, lo que provocó temperaturas aún más bajas y más extinciones. Y todo este sufrimiento no fue como arrancar una curita de golpe, sino más bien como quitarla lentamente, volver a ponerla y arrancarla una y otra vez, ya que esta era de hielo pudo durar hasta 35 millones de años, más que algunos periodos geológicos enteros. Y aquí ocurrió la primera gran oleada o pulso de extinciones. Los animales más afectados en esta primera etapa fueron los braquiópodos,
equinodermos, trilobites y briozoos. Curiosamente, aunque muchas zonas de aguas poco profundas quedaron expuestas, fueron las especies de aguas profundas las más impactadas por este pulso, algo que algunos paleontólogos explican por un evento anóxico global. El oxígeno disuelto disminuyó hasta niveles tóxicos, lo que mató a muchos organismos, cuyas células no podían funcionar sin suficiente cantidad. Además, también se sugiere que de forma contraintuitiva los periodos de calentamiento que ocurrieron antes y durante la glaciación también influyeron. Los más afectados fueron los animales pequeños, pero los grandes tampoco salieron ilesos. Varias especies de euriptéridos y cefalópodos desaparecieron, y los radiodóntidos también sufrieron fuertes pérdidas. Pero como dijo Ian Malcolm, la vida se abre camino, porque los animales no solo sobrevivieron, sino que se expandieron en nuevos grupos mejor adaptados a un mundo de aguas frías conocidos en conjunto como fauna hirnantiana. A pesar de este pequeño triunfo, la vida siguió luchando en tiempos tan duros, y la situación pudo haber sido peor que un simple mal clima. Algunos estudios sugieren que al agotarse el oxígeno, metales tóxicos como el mercurio se filtraron en los fondos marinos, diezmando los niveles más bajos de la cadena alimenticia y provocando, o al menos acelerando, su colapso total. Para cualquier criatura, el fin de esta pesadilla no podía llegar lo bastante pronto, pero irónicamente, cuando la glaciación terminó, esto provocó una segunda oleada de daños, distinta de la primera y considerada un segundo pulso. Al final, cuando te acostumbras a algo, incluso si es malo, también puede ser difícil cuando desaparece. Y al igual que con la primera oleada de extinción, este segundo episodio está rodeado de misterio. Sin embargo, la idea general es que hace unos 420 millones de años, el frío terminó de forma abrupta y la glaciación colapsó, quizá debido a su propio éxito. Pues como se mencionó, la extensión del hielo era casi incomprensible y mucho mayor que cualquier otra desde antes del Mesozoico. Su tamaño y peso era tan descomunal que como un enorme castillo de naipes terminó derrumbándose sobre sí mismo y desbordándose hacia el mar, lo que provocó un rápido aumento del nivel del agua y favoreció el calentamiento global, lo que fue un brusco despertar para todos los que se habían adaptado al frío y a aguas más someras. Además, al derretirse las capas de hielo, probablemente liberaron grandes cantidades de nutrientes al océano y aumentaron la entrada de luz solar, lo que desató enormes floraciones de algas que cubrieron vastas áreas marinas y provocaron la muerte de gran cantidad de los pocos animales que quedaban. Entre el ascenso y colapso de la glaciación hirnantiana, la Tierra quedó devastada. Y cuando todo se calmó, casi nada quedaba de lo que hubo antes. Al final, entre el 49 y el 60% de todos los géneros marinos se extinguió, y como la mayoría de la vida era acuática, significó que desapareció la mitad de la vida del planeta. Entre los más afectados estuvieron un tercio de todas las familias de braquiópodos y briozoos, además de muchos grupos de conodontos, corales y trilobites. Estos últimos perdieron el 50% de todas sus familias. A pesar de su enorme resistencia, jamás lograrían recuperarse del todo. Los endocéridos que dominaron la Tierra tampoco sobrevivieron intactos. Este evento fue su salida de escena y marcó la última vez que un cefalópodo ocupó la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, considerándolo todo, los cefalópodos siguieron siendo un grupo fuerte. Quien logró salir aún mejor librado fueron los escorpiones marinos, que conservaron gran parte de su diversidad y rápidamente se expandieron en este mundo vacío, convirtiéndose en uno de los animales más dominantes del Silúrico. Otro caso de recuperación notable fueron los equinodermos. A diferencia de los escorpiones marinos, los equinodermos casi desaparecieron durante la extinción, perdiendo cerca del 70% de sus géneros. Sin embargo, contra todo pronóstico, lograron recuperarse rápidamente y prosperaron en las nuevas aguas tropicales poco profundas del Silúrico temprano. Pronto volvieron a ser tan abundantes como antes. Lamentablemente, no todos pueden presumir de una recuperación milagrosa, como los braquiópodos, pues decir que salieron mal parados sería quedarse corto. Antes de la extinción, su diversidad y abundancia eran impresionantes, pero después la mayoría desapareció y pocos sobrevivientes quedaron muy dispersos, además de que algunos presentaron el llamado efecto Lilliput, por el cual los animales se hacen mucho más pequeños tras una extinción masiva. Y como testimonio de lo duro que fue, muchos de los braquiópodos que siguen existiendo aún no se han recuperado, incluso después de casi 500 millones de años. Hablando de mala suerte. Otros, como los conodontos, quedaron a medio camino. Lograron recuperarse, pero les tomó todo un periodo geológico y no volvieron a alcanzar su máxima diversidad hasta el Devónico.
Un caso similar ocurrió con los peces, que aunque no eran muy dominantes ni diversos, también sufrieron un duro golpe y no volverían a prosperar realmente hasta el Devónico, conocido justamente como la era de los peces. Está claro que esta extinción masiva dejó a la Tierra en muy mal estado y es la única de las 5 grandes que supera a la extinción pérmica en un aspecto clave: la cantidad de familias marinas perdidas, ya que se extinguió hasta el 87%, mientras que en la Gran Mortandad la cifra fue de alrededor del 81%. Además, algunos estudios indican que pudo sentirse incluso peor, ya que en el punto más letal, los animales desaparecían a un ritmo mayor que durante la Gran Mortandad. Al final, la naturaleza tardó al menos 5 millones de años en recuperarse de esta pesadilla, y quizás hasta 20, lo que significa que especies, géneros y familias enteras nacieron y murieron en un mundo postapocalíptico. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿de dónde surgió una era de hielo tan masiva? Nadie lo sabe con certeza, pero se han propuesto varias ideas. La más simple es que la propia geografía de la Tierra sentó las bases del desastre. Durante el Ordovícico, gran parte de las tierras emergidas estaban más al sur que hoy, y las placas tectónicas, especialmente Gondwana, se desplazaban cada vez más cerca del Polo Sur, lo que finalmente provocó el enfriamiento y la era del hielo. Sin embargo, dado lo rápido que comenzó la era del hielo y lo lento que se mueven las placas tectónicas, hoy se cree que la geografía por sí sola no basta para explicar lo ocurrido. Esto ha llevado a considerar otros posibles factores, y el más inquietante y colorido es el colapso de una estrella masiva, una hipernova, y más concretamente, una explosión de rayos gamma. A principios del año 2000 se propuso que un estallido de rayos gamma, originado a 6000 años luz de distancia, fue el verdadero responsable de la primera extinción masiva en la Tierra. Bastaron 10 segundos de esta radiación para desencadenar una rápida glaciación, ya que el oxígeno liberado de la capa de ozono habría reaccionado con el nitrógeno. Además, semejante estallido bastaría para destruir la mitad del ozono y exponer a los organismos a niveles extremos de radiación UV, agravado por la inusual claridad de las aguas ordovícicas. Sin embargo, esta teoría no cuenta con mucho respaldo, y en los últimos años han surgido otras ideas igual de interesantes, como el impacto de un asteroide similar al que acabó con los dinosaurios, aunque el propuesto para el Ordovícico haría que el de los dinosaurios pareciera una piedrita pequeña. En 2023, investigadores encontraron en Australia una estructura enterrada que se asemeja a la que dejaría un asteroide, aunque por su profundidad es difícil saber con certeza qué es. Por ahora se le llama la formación de anillos múltiples de Denilikin, y si de verdad fue causada por un asteroide, sus dimensiones indican un cráter más grande que cualquier otro conocido, 520 kilómetros de diámetro, casi 3 veces el del asteroide KT. Sería lo bastante grande no solo para devastar la Tierra con el impacto, sino también desencadenar una era de hielo. Sin embargo, los descubridores han señalado que se necesitan más estudios para confirmar esto, así que por ahora es solo otra posibilidad inquietante para sumar a la lista. Y aunque todas estas teorías son fascinantes y aterradoras, la que ha cobrado más fuerza es una vieja conocida para los especialistas en extinciones: el vulcanismo. Los volcanes suelen causar estragos al erupcionar, y según algunos, eso fue lo que ocurrió entonces. Normalmente pensamos que las erupciones volcánicas provocan extinciones por calentamiento global, como en la Gran Mortandad, pero en este caso parece que la actividad volcánica, posiblemente en la actual Irán, habría causado una ola de frío al liberar enormes cantidades de azufre. Otros piensan que fue un calentamiento repentino lo que provocó las extinciones, pero nadie lo sabe con certeza. Sorprendentemente, la lista de posibilidades no termina ahí. Los anillos también han sido culpados por sus enormes sombras, e incluso la vida misma ha recibido acusaciones, ya que algunos sugieren que la colonización de las plantas en tierra provocó una caída abrupta de CO2, desatando la glaciación. Aunque el debate seguramente seguirá durante años sobre qué causó realmente esta extinción, hay algo que podemos asegurar: no hubieras querido ser un animal ni nada vivo en ese momento. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.